Hola. Sí. Ahora sí. Se abre el debate. ¿Va a cantar? Porque te acordás que las últimas veces me has tenido que prestar el tuyo. ¿Qué pasa? A ver, ¿ahí está andando ahí? Ahora sí. Pero las últimas veces. No, le pasa que la tela lo haga. Quieres hablar y yo lo tengo cerrado porque si no, ¿viste? Siempre se deja Para que no salga. porque si no empieza a hacer acopio. Que lo habrá una vez que empecé. Ayer empezaste a hablar y después ya agarraste el otro, pues ya estaba habilitado. Está bien. Bueno. Sí, a Pablo, Pablo. Pasengen primero, doctor. Segundo, Marión. No, segundo, Listovsky. Tercero, Marión. Cuarto, Mucarse. Porque todos estos testigos son de Buenos Aires, por eso lo voy a declarar primero. Y después veremos, tenemos a Calzadones, a Quiroga y a Violato. ¿Qué tienen que hacer? Se reanuda el debate. Perdón, señor presidente. Doctor Cuesta Garza. Le voy a solicitar, en el marco de la ampliación de declaración indagatoria del señor general Luciano Benjamín Menéndez, se le permita 5 minutos para hacer uso de la palabra. No va a ser más que eso, muy cortito. Sí, sí. Acérquenle un micrófono, por favor. Perdón, señor presidente. Perdón, doctor Viola. El doctor Godén está demorado, tiene un inconveniente, me ha pedido que asuma la defensa de su defendido. Perfecto, deje constancia, señor secretario. Señor Menéndez, lo escuchamos. Nuevamente he sido objeto de una injuria y una calumnia. Antonio Canizo, la semana pasada, ha dicho que yo pretendía que Lockman me diera dinero a cambio de su libertad. No iba a contestar nada hasta que me detuve en una reflexión. En los primeros 2 meses de audiencias, ningún testigo lo nombró nunca a Lockman. Para los 60 primeros testigos, Lockman nunca estuvo en la cárcel. Pero desde hace un par de semanas, Lockman es nombrado permanentemente. Siempre, por cierto, se lo menciona como un honrado comerciante objeto de extorsión. Como este cambio de actitud tiene todas las características de un plan sistemático de desprestigio para conmigo y para el ejército, voy a desmentir esos dichos. Primero, Lockman no era el único comerciante rico de Córdoba. ¿Por qué justamente a él y a ningún otro
se le había hecho víctima de una extorsión. Segundo, y para desvirtuar definitivamente esta mentira, va una anécdota. Cierta vez me pidió una entrevista un compañero de promoción mío, al que no voy a nombrar porque está muerto. De inmediato lo recibí, y cuál no sería mi sorpresa cuando él me explicó que venía enviado por Lockman para ofrecerme colaborar monetariamente con el ejército a cambio de su libertad. Di de inmediato por terminada la entrevista, aclarándole a mi compañero que Lockman, con ese torpe e insolente intento de soborno, había alejado por completo sus posibilidades de salir en libertad mientras yo fuera comandante. Efectivamente, Lockman entiendo que salió de la cárcel después que yo pasé a retiro. Nada más, señor presidente. Deje constancia, Señor presidente, señor secretario. ¿puede contar en acta la última parte de la declaración del señor Luciano Benjamín Menéndez, que a partir de esta supuesta maniobra, él decidió que mientras él estuviera en la comandancia, Lockman no iba a salir en libertad y que efectivamente así sucedió? Dije que no sucedió hasta que, por lo menos hasta que él pasó a retiro. Deje constancia, señor secretario. Señor presidente. Doctora Irabedian. Sí. En el día de ayer solicité, atento a los dichos del testigo Moore, que se incorporara el libro ese escrito por Robles, al que hizo varias referencias Moore en su declaración, según sus términos, una entrevista que le había hecho este señor Robles a él y que estaba volcada en ese libro que se había presentado acá en la ciudad de Córdoba. Intenté ayer, justo cuando se cerró la audiencia, complementar ese pedido con la solicitud expresa que si podía ser convocado el propio señor Robles a que él lo trajera y en un testimonio explicara, un testimonio muy sencillo y muy breve, en qué circunstancias le dio ese reportaje. Y quiero fundar por qué este pedido particular. No ha sido la actitud del suscripto la de ofrecer excesivamente prueba nueva en el debate. Y se da en este caso la particular situación de que Moore es un testigo en el que confluyen varias características que lo vuelven un testigo complicado. Creo que esto no escapa a nadie. Es un testigo que luego de haber cometido graves hechos delictivos es detenido por la policía de la provincia, luego permanece un prolongado tiempo en una convivencia en el Departamento de Informaciones, tiene algún grado de colaboración con el Departamento de Informaciones. Hay testigos que los indican como una persona fantasiosa y mentirosa, pero por otro lado es un testigo importante, no es un testigo cualquiera, porque precisamente por esta convivencia prolongada en informaciones, evidentemente conoce un montón de aspectos del funcionamiento de esta dependencia oficial que no pueden conocer otros testigos, que su paso por el lugar fue mucho más efímero. Estas características que lo vuelven un testimonio complicado e importante a la vez, creo que hacen que para que todas las partes y finalmente el tribunal puedan valorar el testimonio, hacen que sea manifiestamente útil que si él ha dado otras versiones, no digo otras por distintas, sino otras por otras circunstancias, versiones o manifestaciones sobre lo conocido por él en circunstancias de tiempo y lugar distintas al ámbito de este juicio, creo que sería muy útil contar con esas manifestaciones para que todos puedan cotejarlas a fin de hacer una valoración una valoración de su testimonio mucho más estricta por todas estas características de lo que puede ser otro testigo que no tiene esas complicaciones. Entonces, en este caso, si se puede contar con el libro, en el que según conta un extenso reportaje, y el testimonio del autor que da fe
cómo se lo hizo y cuándo se lo hizo, que sería muy breve y muy fácil de localizar, las partes y el tribunal tendrían para valorar finalmente su testimonio la declaración o manifestación que él hizo en San Pablo ante la ACNUR en 1980, la que hace en el poco tiempo antes al autor de este libro. También quiero solicitar que se incorpore el reportaje que dice que le dio al periodista Pailet de La Voz del Interior en el 2006, para que todo pueda ser meticulosamente valorado con el testimonio que finalmente prestó en el día de ayer en este juicio. Hago esta fundamentación porque puede parecer como superfluo pedir la incorporación de un libro o que venga el autor de un libro a decir cómo fue que hizo ese libro. Se trata por todas estas connotaciones muy especiales. Y finalmente, en orden al testimonio del día de ayer, sujeto a lo que pueda, más allá de lo que pueda decir el tribunal, independientemente de la citación y la incorporación del libro, en el día de ayer, de acuerdo a lo que ha manifestado Moore, habría hechos que habrían resultado víctimas personal policial de la policía de la provincia, que no sé si hubo alguna investigación, si se los investigó, si hay investigaciones abiertas. Por lo tanto, si no las hubiera, voy a solicitar expresamente que se remitan los antecedentes de estos supuestos homicidios de personal policial a los que habría referido Moore, para que se investiguen si efectivamente sucedieron, en qué circunstancias y quiénes fueron los autores. Nada más. Bien, dejé constancia, señor secretario, de la petición del señor fiscal general. El tribunal proveerá oportunamente. Perdón, doctora Rojas. Señor presidente, adhiriendo a lo solicitado por el fiscal, esta defensa, en virtud de la ratificación que ayer efectuara el señor Moore a una pregunta concreta mía, y es en relación a la entrevista que le concediera al Diario de la Tarde de San Juan, y efectivamente la ratificó en su totalidad, queremos solicitar que se incorpore esta declaración que él prestara con fecha 1 de julio del 2010, o sea, muy cercano, y que figura en www.diariolatardesanjuan.com, efectuada por el periodista, él nos proporciona el nombre, Hugo Vázquez. Asimismo, señor presidente, y en relación a lo que ha manifestado el fiscal general con respecto al periodista Pailet, en el noticiero de Canal 10 ayer anoche, que se transmite de 7 a 8:30 de la noche, 19 a 20 horas, perdón, fue entrevistado el periodista, y en función de lo que había dicho el testigo Moore, de que había sido contactado por el periodista Pailet, concretamente dijo que él no lo contactó, que fue Moore el que lo contactó y le proporcionó una serie de datos que, corroborados posteriormente, daban cierto margen de los hechos que se estaban investigando. Para esta defensa resulta imprescindible el testimonio por esta contradicción y por lo importante que resulta las fechas a partir de las cuales el señor Moore comienza, luego de aquella declaración en San Pablo en el 80, a decir lo que él sabía del D2. Por lo cual solicito también y adhiero al testimonio sobre esos puntos. Finalmente, y en el mismo noticiero, fue entrevistada ayer una testigo, Marta Quiroga, a quien se le preguntó en el hall de este tribunal, se le preguntó con respecto al balance o con respecto al testimonio de Carlos Moore y las expectativas que esto daba. La testigo dijo y explicó en términos similares que había dos caminos para elegir y que Moore había elegido uno. Y luego de un silencio muy breve dijo, nosotros también tuvimos la posibilidad de elegir. Para terminar diciendo, es un testigo que ha vivido mucho tiempo en el D2 y nos puede aportar datos. Yo le pido al señor presidente, por ser fundamental, específicamente para esta defensora, en virtud de la pregunta, a mi modo de ver, totalmente respetuosa y que mereció la respuesta del señor Moore, basada en un libro, en La Sombra Azul, y congruente porque ya había
señalado ese hecho suspicaz, no con esos términos al principio, y luego en la respuesta que le da el doctor Ceballos en relación a Baroneto, con lo cual no me parecía, pero resulta fundamental para esta defensora la incorporación de ese tape que lo tiene Canal 10 y que da cuenta de una situación particular y a su vez ratifica un poco la postura del fiscal en cuanto a que se trata de un testigo complicado. Por lo cual le solicito al señor presidente requiere ese tape. Gracias, señor presidente. Bien, deje constancia, señor secretario, el tribunal proveerá oportunamente. Señor presidente, perdón. Un segundo, por favor, doctor. Perdón, doctor. Doctor A los Cuesta fines de la adhesión de lo planteado por el señor fiscal y la doctora Rojas Moresi, en todos sus términos, quiero agregar y solicitar la comparencia del señor Hugo Vázquez a esta audiencia por los mismos motivos por los cuales fundamentó el doctor Irabedian. Deje constancia, señor secretario, el tribunal proveerá oportunamente. Doctor Sí. Fresneda. Señor presidente, solamente era para manifestar la adhesión al planteo del señor fiscal y la oposición a seguir incorporando testigos que no hacen más o no pretenden hacer más que tratar de impugnar un testimonio que el cual ya se ha realizado, que en un principio se pretendió ensayar la impugnación de ese testigo, la inhabilitación de ese testigo en un primer término. Ya producida la declaración del testigo, ahora se pretende ponerlo en contradicción con medios de difusión de la provincia de Córdoba, que si desde ese punto de vista podemos agregar muchísimo, si es por tratar de desprestigiar o tratar de impugnar el testimonio de Charlie Moore. Ayer fue la oportunidad, señor presidente, para que se lo interrogue al testigo, eventualmente se le hagan los planteos que de hecho la doctora Rojas lo hizo incluso citando no lo hizo, digamos, por pensamiento propio, sino lo hizo citando a un periodista, Mariano Sarabia, en el cual le preguntó claramente si se trataba de un doble agente o no se trataba, y Moore le contestó claramente. Me parece absolutamente sobreabundante, me parece incluso que es una estrategia más de forma dilatoria, porque esta audiencia nos queda muchísimo tiempo por delante para seguir incorporando pruebas que efectivamente no van a arrojar resultados de la verosimilitud o veracidad del testigo. Por eso sí adhiero al planteo del señor fiscal, porque estamos hablando que hay una única persona que estuvo entrevistada con Charlie Moore, que hizo un trabajo pormenorizado respecto a su historia. Es la primera vez que sucede esto. Incluso hasta el mismo Pailet, ayer Charlie Moore dijo claramente que fue él quien lo contactó a Pailet y no Pailet a él. Así que tampoco existiría ninguna controversia en relación a eso. Nada más, señor presidente. Deje constancia, señor secretario, de la adhesión del representante de la querella a la petición del fiscal y su oposición a la incorporación de nuevos testimonios. Señor presidente. Doctora Marielba Martín. Sí, es simplemente para adherirme a los planteos del Ministerio Público y del doctor Fresneda, entendiendo que lo que está requiriendo el fiscal atiende a la búsqueda de la verdad real, y lo que está planteando la defensa es un camino sinuoso del desprestigio de un testigo que ya tuvieron ayer la oportunidad de cuestionar, y lo que piden es para desprestigiar, pero no para saber la verdad. Gracias. Deje constancia, señor secretario. Vamos a darle la palabra al doctor Cuesta Garzón para terminar con esta parte. Sí. Perdón, señor presidente. Pareciera ser que todos los planteos que realiza la defensa en estas audiencias son planteos dilatorios y al solo efecto de entorpecer el juicio. De ninguna manera, ninguno de los abogados defensores ha producido en este juicio un acto considerado chicana o dilatorio para el proceso. No es cierto lo que dice el doctor Fresneda, de que la única declaración que prestó Moore es con respecto al libro que mencionó el doctor Aribedian. Acá está, esta declaración también fue prestada. La de anoche con Pailet seguramente también fue prestada. Entonces, no son actos dilatorios y también buscamos la verdad real de lo que acontece acá. Deje constancia, señor secretario, doctora Rojas. Señor presidente, bajo ningún punto de vista es ni dilatoria ni para descalificar a un testigo. Esta defensa solo quiere determinar, conforme lo ha dicho el fiscal general, que se trata de un testigo complejo.
Nada más, señor presidente. Es la potestad defensiva. Bien. Gracias. Doctor Viola. Es para adherir a los planteos de mis colegas de la defensa y señalar solamente un aspecto que a mí personalmente me llamó la atención. Fue justamente la presentación del libro en cuestión la noche anterior al día en que iba a deponer en este tribunal el testigo Charlie Moore. Quizá alguna técnica periodística o una técnica de venta, o quizá no, pero entiendo que no es para nada dilatorio cerciorarnos acerca de todos los extremos de esta situación. No es para nada dilatorio, atento que se trata, como lo señaló muy bien el señor fiscal general, de un testigo difícil. Y yo agregaría con una cierta vida sospechosa. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Deje constancia, señor secretario. Señor presidente. Perdón, sí, doctor Leguizamo. Gracias. También es para adherirme a lo manifestado por el señor fiscal general y por los abogados de la defensa, porque creo que en ningún momento los abogados defensores hemos manifestado, ni siquiera manifestado alguna posibilidad de dilación o chicana, como dijo el doctor Cuesta Garzón en el juicio. Creo que sí es necesario contar con esta documentación que se requiere y estos testimonios que se requieren a efecto de dejar bien aclarada las distintas situaciones de nuestros defendidos. Esta defensa no cuestiona para nada la declaración, ni los dichos, ni las manifestaciones del testigo Moore. Simplemente, ante evidentes dudas con respecto a distintas declaraciones, necesitamos indefectiblemente cotejarlas y llegar a una conclusión final en el legítimo derecho a la defensa de nuestros defendidos. Gracias, señor presidente. Bien, deje constancia, señor secretario. Con relación a anteriores peticiones efectuadas por las partes, precisamente de distintos elementos de prueba, el tribunal ha resuelto a la solicitud de comparendo de la testigo Marta Sayano, formulada por la doctora María Elba Martínez, sea la constancia de fallecimiento de foja 129 del cuerpo 1 de testigos. A lo solicitado por la misma representante de la parte querellante, doctora María Elba Martínez, cítese al testigo nuevo José Héctor Páez, testigo que sería el preso que vio a otro preso hacer una entrega de algo a la víctima Mucarcel. Se ha resuelto se incorporan los siguientes expedientes y elementos probatorios solicitados por las partes. Primero, los legajos penitenciarios de la testigo Graciela Silvia Galarraga, Gerardo Ricardo Otto y Marcelo Gustavo Iturbe. Segundo, la causa Pasquini, Ítalo César y otros por supuestos autores, privación ilegítima de la libertad, expediente 675/09 del registro de la Cámara Federal de Apelaciones, está reservado en dicha Cámara, puesto que se encuentra en trámite a disposición de este tribunal y de las partes. Tercero, averiguación de enterramientos clandestinos, expediente número 9693, medidas probatorias en el campo José de la Quintana, 37 cuerpos, igualmente está reservado en el Juzgado Federal número 3 a disposición de este tribunal y de las partes. Cuarto, Zamora, Magdalena, Eva y otros, expediente número 2, Z75, también se ha incorporado. Con relación a distintos pedidos a resolver, a pedido del doctor Alejandro Cuesta Garzón, se libró oficio a fin de que el Servicio Penitenciario Provincial informe los fallecimientos de presos comunes ocurridos entre los meses de julio a diciembre de 1976, como así también la causa de tales decesos. Al pedido del doctor Viola, a la incorporación de las actuaciones labradas con motivo de la denuncia efectuada por el testigo Marcelo Gustavo Iturbe ante el juez Zamboni Ledesma por apremios ilegales, precise la carátula y lugar donde se encuentran dichas actuaciones, atento que los juzgados federales requieren mayor precisión para ubicarlo, no hemos podido ubicarlo. Al pedido del doctor Airabedia de la incorporación de la causa penal instruido oportunamente respecto al testigo Gerardo Ricardo Otto, hacia la constancia de fojas 366 del cuerpo de prueba 2,
donde consta que no se encuentra reservada en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal número 3, debiendo en su caso el peticionante precisar la carátula y lugar donde se encuentren dichas actuaciones. A lo requerido por el señor Fiscal General Maximiliano Airabedián y el doctor Juan Martín Fresneda, a efecto de solicitar a la Fiscalía Federal número 3 informe acerca de si existe investigación vigente sobre la desaparición de Eugenia Francisca Turri, viuda de Guevara, madre del testigo Raúl Arturo Guevara, y en su caso se colla vista a efecto de que se inicie la misma, ofíciese a la Fiscalía Federal respectiva a sus efectos. También a pedido a la solicitud ha pedido el doctor Viola la solicitud de revisión de la totalidad de los memorandos de la Policía Federal Argentina obrantes en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal número 3, póngase en conocimiento del doctor Viola que tal documentación ha sido escaneada, obrando el soporte informático respectivo en la Secretaría de este tribunal a su disposición. Finalmente, a la solicitud del doctor Gonella, en los autos de Vanela, Ignacio y otros, se ha librado el oficio correspondiente al tribunal que lo tiene para su incorporación. Vamos a hacer pasar, señor secretario, al testigo Gerardo Juan Passenheim. Buenos días, señor. Su nombre completo, por favor. Señor Passenheim, ha sido citado usted como testigo en esta causa que se sigue a Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Vicente Meli, Mauricio Carlos Ponset, Jorge González Navarro, Raúl Eduardo Fierro, Víctor Pino Cano, Emilio Juan Uber, Gustavo Adolfo Alsina, Enrique Pedro Mones Ruiz, Miguel Ángel Pérez, Osvaldo César Quiroga, Francisco Pablo Daloya, José Antonio Paredes, Carlos Ibar Pérez, Marcelo Luna, Calixto Luis Flores, Yamil Yabur, Alberto Luis Lucero, Carlos Alfredo Gianicelli, Ricardo Cayetano Rocha, Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Gómez, Luis Alberto Rodríguez, José Felipe Tabip, Hermes Oscar Rodríguez, José Eugenio San Julián, Fernando Martín Rocha, Rodolfo Gustavo Salgado, Luis David Merlo y Mirta Graciela Antón. Su obligación como testigo es decir la verdad respecto a los hechos que usted conozca y sobre los que va a ser interrogado. Esto significa ciertamente que no se puede faltar a la verdad, mentir, pues ello constituye un delito grave que se llama falso testimonio. Tampoco se puede callar, omitir o no decir algo de la verdad que usted conozca, pues ello también constituye el delito de falso testimonio que se agrava cuando está cometido en perjuicio de las personas que están acusadas, que son las que le he nombrado. Tengo la obligación de hacerle conocer a usted el texto del artículo del Código Penal que sanciona el delito de falso testimonio. Señor secretario, por favor. Artículo 275 del Código Penal, falso testimonio. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión.
En todos los casos impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena. Gracias, señor secretario. Bajo estas prevenciones voy a tomarle el juramento de ley. Por sus creencias, ¿jura decir verdad de todo cuanto sepa y sea interrogado? Sí, juro. Señor Passelheim, antes que se siente, por favor, mire a las personas que están sentadas en las 4 primeras filas hasta la mampara de vidrio. Díganos si conoce alguna de ellas. Empecemos, yo le diría, empecemos por la primera fila para que nos vaya diciendo, seguramente sé que conoce algunas. Conozco al entonces comandante en jefe del ejército como general Videla, al señor general Luciano Benjamín Menéndez, que fue comandante del tercer cuerpo de ejército. Conozco al señor coronel Quiroga, al señor mayor retirado Alsina y al señor mayor Daloya. Con relación a las personas que he mencionado, Videla, Menéndez, Quiroga, Alsina y Daloya, ¿tiene con relación a ellos alguna vinculación de amistad, enemistad, es deudor, es acreedor? En absoluto, señor ¿Tiene presidente. algún interés en relación al resultado de esta causa con respecto a dichas personas? No, señor presidente. Bien, siéntese, por favor. Si desea alguno de los diputados retirarse, a partir de este momento pueden hacerlo. Disculpe, señor Passenheim, ¿qué edad tiene usted? 55 años, señor. ¿Qué oficio, actividad, profesión? Soy coronel retirado del ejército, del arma de comunicaciones. Señor Passenheim, ¿qué en su condición de militar, en dónde prestó usted servicio, digamos, para ubicarnos temporalmente entre los años 75 y 76? En diciembre de 1975 egresé del Colegio Militar de la Nación y fui destinado al Batallón de Comunicaciones 141, unidad en la que me presenté en el mes de febrero de 1976. En esa unidad presté servicios como jefe de sección. Explíquenos qué significa ser jefe de sección. Jefe de sección, señor presidente, es integrante de una compañía, una subunidad, uno de los elementos orgánicos de la unidad, que es el batallón, y la función primaria y principal que tiene un jefe de sección es instruir a su sección. En este caso, como yo era jefe de sección radio, era en la operación y mantenimiento de los equipos de radio que tenía de dotación. Esa era mi función principal. También realizaba tareas relacionadas con el servicio interno de la unidad, como jefe de guardia, oficial de semana y jefe de secciones RETEM, o base, no me recuerdo bien el nombre. Sí, señor. Disculpe. No, discúlpeme, sigue. Esa era la actividad cotidiana como jefe de sección. ¿Esta tarea se realizaba dentro de una unidad militar, digamos? Dentro del Batallón de Comunicaciones 141, que estaba ubicado en ese entonces en el Parque Sarmiento. Nos dijo que estuvo destinado en el Batallón de Comunicaciones 141, en definitiva se hizo cargo a partir de febrero de 76, ¿y hasta cuándo estuvo allí? Hasta diciembre de 1979, ahí fui cambiado de destino y pasé a prestar servicios en el Liceo Militar General Paz, en Córdoba. En este periodo, en definitiva, de 3 años, de febrero del 76 a diciembre del 79, al margen de la tarea específica suya dentro del Batallón de Comunicaciones,
¿Le tocó realizar algún tipo de actividad fuera del establecimiento militar? Sí, señor presidente, como jefe de la sección base, o retén, no me recuerdo bien el nombre, realizábamos patrullajes en las zonas de responsabilidad del batallón, que eran cercanas al Parque Sarmiento. Realizábamos actividades de controles de ruta o patrullajes según las órdenes que recibían. Esas eran las actividades que realicé fuera de la unidad. Aparte de eso, y relacionado con mi comparecencia como testigo en esta causa, también hice el traslado de un detenido de la unidad penitenciaria número 1 a la prisión militar que estaba en el barrio de San Vicente, en Córdoba. ¿Por qué le tocaba a usted, que era un jefe de sección en un batallón de comunicaciones, por qué le tocó hacer, por ejemplo, esta tarea? El traslado de un detenido. Sí, esa tarea la habrá sido ordenada a la unidad, y en la unidad me ordenaron, entiendo yo que habré estado en ese momento de jefe de sección base, hacer ese traslado, razón por la cual me habré conducido al lugar, a la unidad penitenciaria número 1, en vehículos, recibí un detenido y lo trasladé a la prisión militar de San Vicente, que estaba en San Vicente. ¿Usted recuerda el episodio concreto de ese traslado? El episodio me fue recordado porque se me presentó el legajo del servicio penitenciario, donde estaba el recibo del detenido por parte mía, firmado por mí, y se me preguntó en ese momento si había realizado ese traslado, y el traslado lo hice. ¿Recuerda el nombre de la persona trasladada? El nombre no lo recuerdo, lo tomé conocimiento cuando presté testimonio. El apellido del señor es Delgado. Dígame, coronel, ¿usted recuerda cómo fue ese día? ¿Cómo fue el mecanismo, el procedimiento por el cual en definitivo usted llega a la cárcel, penitenciaria? Llego a la unidad penitenciaria, ingreso al acceso común, sería un hall, lo que yo recuerdo es como un hall muy grande, donde había distintas dependencias o puertas, y ahí me fui acompañado por una guardia del servicio penitenciario, y se hizo el trámite de recepción del detenido, y después lo trasladé. ¿Pero en qué parte recibió usted el detenido? ¿Ahí en ese hall o ingresó, digamos, al interior de la cárcel? Si recuerdo. No, ingresar al interior de la cárcel no recuerdo haberlo hecho, señor presidente. Sí recuerdo que estaba el portón de acceso al edificio, un portón grande, y que ahí pasé y ahí se hicieron los trámites de recepción de la persona. ¿Usted iba acompañado de qué personal? Entiendo yo que habré ido con personal de la sección base, habrán sido un par de suboficiales y unos 4 soldados, una cosa así. No era una organización de magnitud, digamos. ¿Y vehículos? Y vehículos habrá sido, con los vehículos que uno se trasladaba, era una F100 o un IMOC y un camión de apoyo. ¿Recuerda aproximadamente la fecha, o sabe, o tuvo conocimiento después, por lo que ya ha declarado, la fecha en la que ocurrió? La fecha era del recibo, pero no la recordaba, no la recuerdo, señor presidente. Sí, está figura en ese recibo, ¿no? En el caso de ese detenido que usted trasladó, ¿recuerda en qué condiciones físicas se encontraba? Lo recibí... Yo entiendo que me lo habrán entregado esposado, pero no lo recuerdo con Pero digamos, físicamente presentaba algún tipo de señal que a usted le hubiera llamado la atención. No, en absoluto, no. Y perdóneme, lo interrumpí recién, entiende que se lo entregaron esposado. Sí, me imagino que sí. Pero lo imagina, no recuerda. Sí, no lo recuerdo con exactitud. Se habrá subido a la parte trasera de la F100 o un IMOC, y con la custodia del personal que iba en ese vehículo, y nos desplazamos al otro lugar. En el caso de este traslado, una vez recibido, seguramente esposado, como dice usted, ¿se le recuerda si se le aplicó algún otro tipo de
de medida de, bueno, de sujeción, de taparle los ojos, ¿No lo recuerda o no se hizo? No. Creo que no. Señor fiscal general. En cuanto... buen día. Buenos días, señor fiscal. Antes de hacerle algunas preguntas que tenía prevista, en cuanto a la última pregunta que le hiciera, si recuerda, el presidente del tribunal le preguntó si recuerda si estaba con alguna otra medida de sujeción más allá de las esposas, y le dijo puntualmente, por ejemplo, si estaba con los ojos vendados. Usted dijo que no recordaba. Sí, entiendo que no. Entiende que no. En su momento, cuando declaró en el año 2008 ante el juzgado federal, ¿le va a señalar, señor fiscal general, sí, alguna quiero pedir una incorporación para... Incorporamos la declaración de Forjal 6.000. Simplemente que puede ser para refrescar la memoria. Sí. Cuando se le pregunta sobre el mismo punto, dice, entiendo que me lo entregaron esposado, no puedo afirmarlo, pero me imagino que sí. Y luego dice, no estaba encapuchado. Eso declaró ante el juzgado federal. Sí. La pregunta es si recuerda ahora si estaba o no encapuchado. No, encapuchado no estaba, porque vagamente recuerdo el rostro, o sea, no la cara exactamente, sino la persona desplazándose, que venía con el personal del servicio penitenciario. ¿Se encontraba amordazado en la boca? No, la cara, yo lo que recuerdo es una cara libre, un rostro libre, ¿no? ¿Recuerda si las extremidades inferiores, si las piernas estaban sujetadas? No. ¿Recuerda cómo iba él en la caja del Unimodo de la F100, como dijo usted, en la que fue trasladado? Sí, pienso que habrá ido sentado con la custodia alrededor. En la caja del vehículo, ¿no? La parte posterior del vehículo. Sí, quedó claro. ¿Cuándo fue este traslado? Usted, si lo que recuerda usted, más allá que está en el legajo. Sí, no. ¿El año? En el año 76. En el año 76. Sí. ¿Qué tipo de detenido era, según lo que le habían informado? ¿De qué tipología? Le pregunto si era un delincuente común o un, como se llama, un delincuente subversivo. No, era un... no, delincuente común no era, no lo recuerdo con exactitud, pero pienso que no. Atento al año, a 1976, ¿recuerda si tomaron algún tipo de medida de seguridad especial para evitar que en el camino fueran atacados o interceptados o para frustrar algún intento de fuga? No, las medidas de seguridad, yo era el jefe de fracción, las impartía yo, pero no recibí ninguna recomendación sobre el particular. Si se trasladaba una persona, el primer objetivo era que no intente una fuga o que alguien quiera ocasionar la fuga del hombre, ¿no? Pero las medidas de seguridad eran las habituales en los desplazamientos con vehículos. ¿Usted era la persona de mayor jerarquía que fue en esa comisión? Sí. Una última pregunta. Cuando ustedes llegan a la prisión militar, que era el destino de este traslado, en ese momento, ¿tienen que esperar en algún momento o se produce rápidamente la entrega y culmina la comisión? Yo recuerdo que era un camino de acceso más o menos largo, de una barrera a una segunda barrera, después había una guardia, y en la guardia me lo reciben al detenido. ¿En algún momento tuvieron que aguardar? Una vez que ya le habían entregado el detenido en la unidad penitenciaria. No lo tengo presente. Disculpe, ¿en sí, dónde tuve que desde esperar? que usted recibe, o la comisión recibe el detenido en la cárcel penitenciaria, una vez que ya el detenido estaba en manos de la comisión, hasta que finalmente ustedes terminan con esta misión,
si en algún momento tuvieron que esperar para algún trámite o en el camino o... No. Fue el traslado, llegar al otro lugar. O cuando llegaron al lugar, no sé, esperar que se cumpla algún trámite, es decir, alguna espera de cualquier índole. La espera no la tengo presente, no. El procedimiento, me imagino que pienso que habrá sido entregarlo en la guardia y la recepción. Si en el trayecto o al llegar al destino hubiesen tenido que hacer alguna espera, ¿a cargo de quién debería haber estado la custodia del detenido mientras se producía alguna espera? Estoy hablando de una situación hipotética. Mía, era el jefe de la fracción. La custodia no, me refiero en cuanto a las órdenes de la custodia, sino la custodia real, material, efectiva. Supongamos que hay que hacer un trámite en el ingreso. Sí. ¿Quién es, de acuerdo a la Habrían organización militar de la época, la persona que se tiene que quedar cuidándolo, custodiándolo al detenido? El personal que iba conmigo, y habrá sido el que me seguía en jerarquía, algún suboficial. ¿Algún suboficial? Bueno, no tengo más preguntas, gracias, coronel, no tengo más preguntas. Doctor Gonela. Buen día, Buenos coronel. días, doctor, ¿cómo está? Justo en relación a la pregunta que le hace el señor fiscal recién, habría quedado a cargo de un suboficial. Estamos hablando en terreno de hipótesis, en el caso de que usted como máxima jerarquía hubiese cumplimentado algún trámite. Si hubiese habido un oficial además de usted se va, ¿quién quedaba a cargo de...? No hubiera habido otro oficial porque era el más moderno de la unidad, doctor. Usted, o sea, no había ningún otro oficial. No había otro, bien. No tenía a quien mandar yo oficial. Usted había dijo, uno más moderno que yo, pero no estaba. Usted dijo que cuando le preguntó al presidente, dijo que lo conocía a Alsina, Quiroga y Daloya. ¿De dónde lo conoce? Bueno, el mayor retirado Alsina es del arma de comunicaciones, estaba en 4º año del colegio militar cuando yo estuve en 1er año del colegio militar. ¿Sí? El coronel retirado Quiroga fue oficial instructor del Colegio Militar de la Nación cuando yo era cadete. Él estaba como instructor de infantería, yo soy del arma de comunicaciones. Y tuve oportunidad de compartir destino con él, ya él retirado y reincorporado como oficial artículo 62 en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. En esa oportunidad yo me desempeñaba como jefe de la jefatura de 6 de comunicaciones y comando y control de ese Estado Mayor Conjunto, y el coronel estaba creo que el puesto era en ayuda de comunidad o algo por el estilo. Y falta Daloya. Y Daloya, el mayor Daloya, somos compañeros de promoción. Bien. Egresamos del colegio militar, con ninguno de los otros dos compartí destino, ¿no? Pero los conozco. ¿Los conoció o tuvo la oportunidad de relacionarse con ellos en época en que usted prestó servicio aquí en Córdoba? Con el mayor Daloya en alguna oportunidad, éramos compañeros de promoción en las reuniones sociales de las unidades, y igualmente que con el mayor Alsina, porque cuando había reuniones o actividades sociales en la unidad se lo invitaba, porque eres del arma de comunicaciones. ¿En qué tiempo Alsina estuvo revistando en el arma de comunicaciones aquí durante ese lapso? No, cuando yo llegué no estaba en la unidad de comunicaciones que yo estaba. Cuando usted llegó, ¿y luego? No sé. No sabe. No. ¿Quién es el jefe de la unidad? El mayor Alsina era más antiguo que yo. Bien. O sea, ¿quién es el jefe de la unidad que usted revisaba, del batallón de comunicaciones 149? En el año 76 el teniente coronel Anadón. Orgánicamente la formación, esta formación que usted integraba, ¿de quién dependía o, digamos, estaba encuadrada dentro de la estructura orgánica de la guarnición militar Córdoba? El batallón de comunicaciones 141 era una formación del Cuerpo de Ejército 3. Dependía del comando del Cuerpo de Ejército 3, para cuestiones netamente operacionales que hacen a la instrucción militar. Y en los aspectos guarnicionales, del comando de la brigada. ¿De qué brigada? Era Aerotransportada 4. ¿Por qué existía este desdoblamiento en cuanto al área operacional y cuanto a la otro tipo de actividad? Bueno, yo era subteniente en el 1er año. Le puedo decir que supongo que
habrá sido una delegación de autoridad del comandante de cuerpo al comandante de brigada para que entienda él en todo lo relacionado con la guarnición militar. En el ejercicio de la profesión militar uno puede delegar la autoridad, no la responsabilidad. ¿Sabe, le consta que eso estuviese plasmado en algún reglamento? Están en los reglamentos. ¿La delegación o la delegación de algún tipo de actividad en particular? No. Eso lo habrán generado por órdenes particulares que están dentro de las atribuciones del comandante o jefe. O sea, de generar órdenes para generar misiones o dar misiones particulares a sus elementos. O sea que el reglamento prevé que se delegue en determinadas funciones, más no qué específicas funciones. Es decir, este desdoblamiento de funciones operativas y el otro tipo de funciones. Eso no está plasmado en el reglamento, sino que lo que prevé el reglamento es que alguien delegue algún tipo de actividad. ¿Eso quiere decir? Delega autoridad. ¿no? Autoridad. Delega Sí. autoridad y imparte órdenes. Sí. Y en las órdenes impone misiones. En relación a la dependencia que había con respecto a la brigada, usted nos acaba de mencionar un aspecto. ¿En qué consistía? ¿Qué nos puede ilustrar? ¿Qué tipo de actividades? ¿En qué tipo de actividades el batallón dependía de la brigada? Bueno, en la parte relacionada con el servicio de seguridad, las actividades estas de patrullaje vendrían las órdenes desde el comando de brigada, que son las actividades que se hacen dentro de la guarnición y que no tienen que ver con la instrucción específica de la unidad. La unidad tenía una instrucción específica en función de su misión, que era la de instalar, operar y mantener centro de comunicaciones de campaña. Bien. ¿Sabe o le consta que alguna fracción de esta formación que usted integraba desarrollar tareas en la unidad penitenciaria número 1? Usted me pregunta del batallón de comunicaciones. Sí. No tengo conocimiento que haya hecho actividades en la unidad penitenciaria. Que quede constancia que dijo el testigo que no tiene conocimiento que ninguna, ¿cómo se denomina, coronel? ¿Fracción o...? Que una sección o personal haya sido asignado a la unidad penitenciaria. Deje constancia, señor secretario. Del batallón de comunicaciones. Usted dijo... Sí, discúlpeme. Sí. Dijo que dónde estaba emplazado el batallón, dijo... En el Parque Sarmiento. ¿Había algún otro elemento del ejército en cercanías del batallón? Sí, la compañía de arsenales aerotransportada 4, el destacamento de inteligencia 141 y el hospital militar, y después había organismos como, creo que era la panadería, una organización muy pequeña, la panadería de guarnición o algo así que funcionaba en una parte también. ¿Sabe si después el barrio militar? ¿Sabe si los otros dos formaciones o elementos, no sé, no conozco la terminología expresa, salvo el hospital 141, ¿sabe si los otros dos que usted mencionó cumplían, o le consta o vio, o de alguna manera conoció que cumplían tareas en la unidad penitenciaria número 1? No tengo conocimiento. ¿Sabe dentro también la misma pregunta que le hice con respecto al batallón de comunicaciones, el encuadre orgánico del destacamento de inteligencia 141, ¿de quién dependía, si sabe? Era una formación del cuerpo. ¿Sabe si también existía este desdoblamiento de actividades? Desconozco. La orden esta que usted recibió para efectuar el traslado de estos detenidos, ¿sabe dónde se gestó, por dónde vino? No. Yo la habré recibido directamente de la cadena de comando a través del oficial de operaciones. El oficial de operaciones dentro de la unidad era el que entendía, o sea, tenía la responsabilidad sobre lo relacionado con la seguridad y las actividades de la sección base. Esta actividad que se decantó en la actividad que usted hizo de trasladar al detenido, teniendo en cuenta el desdoblamiento de actividades que usted nos mencionó. ¿En dónde la encuadra usted? ¿En la relación que tenía el batallón con el cuerpo o del batallón con la brigada?